Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una de esas palabras que todos creemos entender. Una que ha moldeado nuestro mundo de formas que a menudo ni vemos. Protestantismo. Totalmente. Los materiales que tenemos delante nos proponen una misión, fascinante, diría yo. Deconstruir esa palabra. Sí, La usamos como si fuera un bloque de granito, ¿sabes? Sólido, uniforme. claro. Pero lo que vamos a ver es que para entender de verdad su impacto, necesitamos un martillo y un cincel, porque está lleno de grietas, de contradicciones y divisiones internas que son de verdad sorprendentes. Y de hecho la idea de partida ya es provocadora. Bastante. Sugiere que nuestro concepto moderno de protestantismo es casi una invención, una especie de concepto ideal. O sea que tiene más que ver con lo que nos gustaría que hubiera sido, Exacto. que con la realidad histórica que fue a menudo brutal, ¿no? Precisamente. Es que es una advertencia metodológica fundamental. No podemos juzgar el siglo XVI con las gafas del siglo XXI. Claro. Y para evitarlo, el análisis nos obliga a trazar una línea divisoria clarísima desde el primer momento. Una que lo cambia todo. ¿Y cuál es? La diferencia entre lo que denomina el viejo protestantismo y el nuevo protestantismo. Y no es que sean solo diferentes, es que en muchos aspectos son antagónicos. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en esa primera gran fractura. ¿Qué era exactamente ese viejo protestantismo de figuras como Lutero o Calvino? Porque, la imagen popular es la de unos rebeldes que luchaban por la libertad de conciencia contra un papado opresor. Pues esa imagen es en gran medida un anacronismo. Lo fascinante es que el viejo protestantismo no buscaba la libertad en el sentido moderno. Al contrario, representaba una cultura eclesiástica totalitaria, muy heredera de la mentalidad medieval. ¿Totalitaria? Sí. Su ambición era colosal. Someter absolutamente toda la esfera humana, el gobierno, las leyes, la economía, la ciencia, la vida familiar, todo. Someterlo a los dictados de la revelación divina. O sea que no se trataba de liberar al individuo del control religioso, sino de cambiar la fuente de ese control. ¿Es esa una buena forma de verlo? Es una forma excelente de verlo. Se trataba de sustituir al Papa y a la tradición de la Iglesia por la autoridad, para ellos infalible, de la Biblia. Vale. Pero ojo, no una Biblia interpretada libremente por cada uno, no, sino una Biblia entendida como una fuerza milagrosa, como un código legal divino que debía regir la sociedad. ¿Y cómo justificaban algo así? Pues para justificar esta pretensión se basaban en una idea clave que hoy nos parece, extrañísima. La identidad total entre la ley de Dios, la lex Dei, y la ley de la naturaleza, la lex naturae. Espera, vamos a desgranar eso porque es crucial. Si la ley de Dios y la ley de la naturaleza son lo mismo, eso significa que cualquier cosa que vaya en contra de su interpretación de la Biblia no es solo una herejía, es antinatural. Precisamente. Es un ataque contra el orden mismo del universo. Madre mía. Y por eso el Estado no solo tenía el derecho, sino el deber sagrado de actuar como el brazo armado de la teología. Su función era reprimir por la fuerza cualquier desviación, asegurar que esa revelación divina no fuera contradicha. No era una opción, era la base de la estabilidad social. Esto redefine por completo la reforma. No es el inicio de la modernidad secular, sino un intento de construir una teocracia aún más rigurosa e íntima que la que pretendía Roma. Exacto. Entonces, con este panorama, ¿de dónde sale el nuevo protestantismo? ¿Cómo se pasa de ese modelo totalizador a lo que entendemos hoy por protestantismo? El salto es enorme y se produce mucho más tarde, a finales del siglo XVII. Nace en un mundo completamente distinto. ¿En qué sentido? Pues las terribles guerras de religión han dejado exhausta a Europa. Los estados, por pura supervivencia, empiezan a admitir la coexistencia de diferentes confesiones o directamente a volverse indiferentes a la religión como factor de gobierno. Es el pragmatismo imponiéndose a la teología. Exacto. Y en ese nuevo contexto, el nuevo protestantismo abandona por completo la vieja ambición de controlarlo todo. La fe deja de ser una ley para la sociedad. Y se retira. Se retira al ámbito privado, a la convicción personal, a la espontaneidad del sentimiento religioso. Y reconoce que hay un mundo secular.
reconoce que existe un mundo secular, la política, la ciencia, el mercado, que opera con sus propias reglas y renuncia a dominarlo. De hecho, el análisis afirma algo muy potente, que este nuevo protestantismo ha olvidado la vieja doctrina de la lex Dei y la lex naturae hasta el punto de la total incomprensión. O sea que ya ni siquiera entiende de qué hablaban sus fundadores. Ni la más remota idea. Es increíble. Es como si dos religiones llevaran el mismo nombre. Pero claro, esto me lleva a una pregunta. Si el viejo protestantismo era tan dogmático y controlador, no debió de ser el único movimiento de reforma en pie, ¿no? Para nada. ¿Qué pasaba con toda la gente que se rebeló contra Roma pero no quería someterse a esta nueva teocracia de Ginebra o Wittenberg? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y trágica. El viejo protestantismo no estaba solo, pero veía a los otros grupos no como aliados, sino como enemigos mortales. Enemigos. Mortales. El análisis subraya que la diferenciación con ellos fue rigurosa y hasta sangrienta. Y es aquí, en estas corrientes perseguidas, donde irónicamente encontraremos muchas de las semillas de la modernidad. ¿Quiénes eran estos grupos? ¿Los herejes de los herejes, por así decirlo? Podríamos llamarlos así, sí. El texto identifica tres grandes corrientes que Lutero y Calvino combatieron con fuego y espada. Primero, la teología humanista. ¿Qué significa eso? Pues gente como los arminianos o los socinianos. Eran intelectuales, filólogos, filósofos. Aplicaban la razón y el análisis histórico a los textos sagrados. Ah, claro. Algo que a los reformadores les parecía una arrogancia intolerable. Entiendo. Cuestionaban la idea de la Biblia como un texto caído del cielo, sin matices. Exacto. Luego estaba el bautismo. Ajá. El texto los describe de una forma muy bonita. Sedantes y libres de iglesia. Eran grupos que se organizaban en pequeñas comunidades voluntarias, completamente al margen del Estado. Renunciaban a la violencia y a la coacción religiosa. O sea, creían que la fe era una decisión personal y adulta. Justo. De ahí el bautismo de adultos. Esto ya suena mucho más a lo que asociamos con la libertad religiosa moderna. Totalmente. Y por último, el espiritualismo. Este era el más radical de todos, calificado de plenamente individualista y subjetivo. ¿Y eso qué implicaba? Para ellos, la experiencia religiosa era una conexión directa e interna con Dios. No necesitaban iglesias, ni sacramentos, ni siquiera una comunidad. El culto y las ceremonias les parecían accesorios, sino obstáculos. Me cuesta entender la lógica. Si tu gran enemigo es la todopoderosa Iglesia Católica, ¿por qué gastarías recursos y energía en perseguir a gente que en teoría también ha roto con Roma? Era una simple lucha de poder. Es una mezcla de factores, pero la raíz del conflicto es mucho más profunda. Para Lutero o Calvino, estos grupos no eran simplemente más radicales. Estaban cometiendo un error teológico garrafal que amenazaba todo su proyecto. ¿En qué sentido? Si volvemos a la idea de la cultura eclesiástica, la razón se vuelve evidente. Estos tres grupos, cada uno a su manera, la dinamitaban. A ver si lo sigo. Los humanistas con su crítica racional. Los baptistas creando comunidades al margen del poder. Y los espiritualistas diciendo que no necesitaban ni comunidad. Eso es. Todos ellos negaban la premisa de que la religión debía organizar y controlar la sociedad entera. Exactamente. Su retirada a la conciencia individual, a los círculos pequeños, su renuncia a usar la espada del Estado, todo eso chocaba frontalmente con la ambición de los grandes reformadores de someter todo lo humano a lo divino. Claro. Para Calvino, un espiritualista que decía hablar directamente con Dios en su interior era pura anarquía. Para Lutero, una comunidad bautista que se negaba a bautizar a los niños y a obedecer al príncipe en asuntos de fe, pues era una rebelión intolerable. La ironía es brutal. Porque, como decías, muchas de las ideas que defendían estos grupos perseguidos son las que hoy consideramos la gran herencia del protestantismo. Esa es la gran paradoja que el análisis pone sobre la mesa, la idea de comunidades religiosas libres e independientes del Estado. Los baptistas. La aplicación de la crítica histórica a la Biblia. Los humanistas. O la primacía de la conciencia y la experiencia personal. Los espiritualistas. Todo esto lo atribuimos hoy al legado protestante. Sin embargo, el viejo protestantismo original no solo no las defendió, sino que las persiguió ferozmente. Las etiquetaba como naturalismo, fanatismo o sectarismo. De acuerdo, el panorama se va aclarando. Así que la primera gran división es entre el viejo y el nuevo protestantismo.
Y la segunda es entre el viejo protestantismo oficial y estas corrientes subterráneas que perseguía. Eso es. Pero me pregunto si el propio bloque de los reformadores oficiales era tan homogéneo. Siempre oímos Lutero y Calvino en la misma frase, como si fueran un dúo. ¿Estaban realmente en la misma página en todo? Es una pregunta clave, y la respuesta es un rotundo no. El análisis nos obliga a hacer una tercera distinción, una fractura dentro del propio viejo protestantismo. ¿Otra más? Sí. Nos dice que no hubo uno, sino al menos dos protestantismos originales distintos, el luteranismo y el calvinismo. Y esto no era una simple diferencia de matices teológicos que solo interesara a los eruditos, ¿verdad? Para nada. Aunque compartían una base dogmática, como la justificación por la fe, las diferencias eran profundas y tuvieron consecuencias históricas gigantescas. ¿De dónde venían esas diferencias? Pues surgían de las propias personalidades de sus fundadores, de los contextos políticos en los que operaron y de ciertos énfasis en su pensamiento ético y religioso. El resultado fueron dos mundos con trayectorias muy divergentes. ¿Y cuál de los dos, según el análisis, tuvo un impacto mayor en la formación de nuestro mundo? Porque ambos fueron enormemente influyentes. Ambos lo fueron, pero el análisis es categórico. Afirma que la significación histórica mundial del calvinismo es mucho mayor que la del luteranismo. Mucho mayor. Sí, describe el luteranismo como una corriente que, en cierto modo, tendió a ser más conservadora, más ligada a los príncipes alemanes que lo protegieron y más centrada en la piedad interior del individuo. ¿Y el calvinismo? ¿Qué lo hizo tan expansivo, tan potente? Varias cosas. Primero, su organización eclesiástica. El modelo presbiteriano de Calvino, con sus consejos de ancianos y pastores, era una estructura mucho más robusta, disciplinada y replicable que la del luteranismo. Más fácil de exportar, digamos. Creaba una especie de iglesia de combate, ¿sabes? Capaz de operar y expandirse incluso en territorios hostiles, como en Francia con los hugonotes o en Escocia con John Knox. No dependía tanto de la protección de un príncipe. Entiendo. En segundo lugar, su ética. Sin entrar en el famoso debate sobre el capitalismo, es innegable que el calvinismo fomentó una ética del trabajo, la disciplina y el activismo ascético. Activismo ascético. La idea de que el creyente debía trabajar incansablemente para la gloria de Dios en su profesión terrenal. Eso generó un dinamismo social y económico extraordinario. ¿Vale? Y por último, su dimensión política. El calvinismo, con su énfasis en la soberanía de Dios por encima de los reyes, contenía en su ADN un potencial revolucionario. Justificaba la resistencia e incluso el tiranicidio contra un gobernante que se opusiera a la ley de Dios. Y eso tuvo un impacto real. Directo, en las revoluciones holandesa, inglesa y americana. La del príncipe local era inherentemente menos internacional y menos revolucionario. El calvinismo, en cambio, se convirtió en una ideología global, una gran potencia universal, como dice el texto. Esa es la conclusión. Su influencia en la ética, la organización social y, sobre todo, en la política fue mucho más decisiva y transformadora a escala mundial. Cuando hablamos del protestantismo como motor de cambio, muy a menudo, sin saberlo, estamos hablando específicamente del calvinismo. Vale, creo que es un buen momento para recapitular, porque hemos descompuesto la idea original en muchos pedazos. Si queremos entender la contribución real del protestantismo a la cultura moderna, ya no podemos usar la palabra a la ligera. Exacto. El primer filtro es preguntar, ¿hablamos del viejo protestantismo autoritario del siglo XVI o del nuevo protestantismo liberal que surge después? Que son casi opuestos. Casi opuestos. Y si hablamos del viejo, tenemos que aplicar un segundo filtro. ¿Nos referimos al luteranismo, más conservador y regional, o al calvinismo, más activista y global? Porque su impacto fue muy diferente. Y queda el tercer filtro, quizás el más importante. ¿Estamos atribuyendo al protestantismo de Lutero y Calvino ideas que en realidad no eran suyas, sino de aquellos grupos que ellos mismos persiguieron? Claro. Estamos dando el crédito de la libertad de conciencia a quienes la negaron, en lugar de dárselo a los baptistas o a los espiritualistas que murieron por defenderla. Exactamente. Y la conclusión del análisis es que cometer ese error es muy común. Atribuirle al protestantismo original los méritos de la modernidad es, en gran parte, una distorsión histórica. Lo es.
Muchas de esas ideas que consideramos el fundamento del mundo moderno, la separación de Iglesia y Estado, la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa, no son mérito de la Reforma oficial, Sino de los perseguidos. sino, como dice el texto, de aquellas otras corrientes tan lamentadas y perseguidas. Lo que hoy llamamos protestantismo no es el descendiente directo y puro de Lutero o Calvino. ¿Entonces qué es? Es el resultado de una fusión tardía, de una nivelación de todas estas corrientes que en su origen fueron enemigas acérrimas. Es el triunfo póstumo de los perseguidos. Al final, el análisis nos obliga a ser mucho más precisos con las etiquetas que usamos y nos enseña una lección fascinante sobre cómo funciona la historia. Las ideas no siempre triunfan a través de sus profetas originales. Desde luego que no. A menudo lo hacen por caminos tortuosos, inesperados y sobre todo muy conflictivos. Las ideas de los perdedores de una época pueden convertirse en el sentido común de la siguiente. Absolutamente. Pero esto plantea una última pregunta, una reflexión importante que el análisis deja abierta. A ver, Todo nuestro enfoque ha sido sobre cómo estas corrientes religiosas influyeron en la cultura moderna, cómo la moldearon. sí, la religión como causa y la modernidad como efecto. Correcto. Sin embargo, el texto menciona de pasada algo crucial, que el nuevo protestantismo no solo influyó en la cultura moderna, sino que se halla a su vez profundamente influido por ella. Es una calle de doble sentido. Claro, el nuevo protestantismo no surgió en el vacío, nació en la era de la razón, de la ciencia emergente, del crecimiento del capitalismo. Y eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. ¿Cuál sería? ¿En qué medida estas ideas religiosas realmente crearon la modernidad con su propia fuerza interna? O por el contrario, ¿en qué medida su propia transformación, el paso del viejo protestantismo al nuevo, fue simplemente un reflejo, una adaptación necesaria a fuerzas seculares, económicas y políticas mucho más grandes que ya estaban cambiando el mundo por su cuenta, con o sin el permiso de los teólogos? ¿Fue la religión el motor o el pasajero en el tren de la modernidad? Esa es la gran pregunta.